reconozco, y me gustó que me pasaran esos textos, porque me recuerda también al Antiguo Testamento. ¿Cuánto del Antiguo Testamento está y puede tomarse como la ideología base del catolicismo moderno? Lo mismo puede suceder, pero lo mismo puede suceder con el Corán. ¿Has leído el Antiguo Testamento? Escucha, lo he leído. ¿Lo leíste? ¿Vas a apedrear a tu mujer? No puedes utilizar ropa de dos tipos de telas distintas. No te estoy preguntando Sí, lo he leído. buscaste en Google qué son las cosas malas que dice el Disculpa. Antiguo Testamento. Lo que te estoy preguntando es si te das cuenta de que el Antiguo Testamento, por 2000 años, lo que dicta el camino de la religión cristiana. Lo que ha sido es un libro que dejó de ser principal de la religión cuando entró en lugar. Cuenta, el Nuevo Testamento es un libro que habla de amor, de perdonar. Está diciendo que lo mismo puede suceder con los musulmanes. Puede haber Pero el musulmanes problema, que no. digo, Escucha, una vez más, déjame responder, pero- no, déjame responder porque yo te dejé. es que eso que dijiste, Escucha, Aquavida. el problema es lo que dijiste, es que esa parte Ok, otra vez muteado. O sea, marico, este es el punto de lo que estoy tratando de decirte, que en un debate, una persona presenta un argumento, la otra persona responde, refuta, presenta un argumento y la otra persona responde. No significa que van a empezar a chocarse y a tratar de imponer la idea sobre el otro. Por esa razón yo no puedo debatir contigo, porque yo lo hago de forma estructurada. Espera, no lo dejaré hablar porque, coño, el tipo está ladilla. Mira, el tema es... espera, a ver, ¿cuál era el tema? Ajá. En el Corán, como bien me presentaron, y me alegro que lo hayan hecho porque están cambiando un poco mi opinión al respecto, dicen que deben eliminar a los infieles. Ok, todos los musulmanes viven acorde a esas palabras. Mira, esta Las pregunta yo te la aplican- quería hacer a ti. Andresito, Es necesario, déjame, Andresito. mira, es necesario. Ok, muteado. Que te respondo yo. Es que Marico, vamos a mutear a todo el mundo, weón. David, si tengo una pregunta, te la respondo. No, es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. No, pero coño, El vago Paulario. Espera, es una pregunta retórica, si no me Miren, por esa razón un debate se suele realizar con un juez, con varias personas y por turnos, porque en el momento en el que hay tantas personas no se permite un intercambio de ideas y tengo que empezar a mutear, y no me gusta mutear personas, de la misma forma que no me gusta bloquear personas en mi Facebook, porque pierdo opiniones. No, pero escucha, Fortes, ¿o quién está hablando? Yo, soy yo. Ok, Cristóbal, espera, mira. En el momento en el que no todas las personas aplican ese extracto del Islam, del Corán, significa que todos los que leen el Corán están mal. Muchos van a utilizar y van a sacar extractos ahí para validar sus propios prejuicios al respecto. David, de la misma okay, forma ¿te puedo que sucede. contestar? Espera, que no he terminado. Ok, dale, disculpa. Ajá. De la misma forma que lo sucede en la religión cristiana. Pero decir que una ideología como tal... Espera, me perdí. Ok, sí, dime. No, ¿Qué era lo que- entonces, marico. Ok, ya. No, ok. es que perdí el punto por completo. Me detuvieron demasiado. Ajá, dale. Es que, David, tú realmente eres el que más dura hablando. O sea, respondiendo a lo que estabas argumentando de que debería dar un juez y debería dar un tiempo, sí, se puede hacer. Y sí, es un debate de verdad bastante bien llevado. La cuestión es que tú también te tomas bastante tiempo para hablar. Ahora respondiendo lo del, ¿cómo se llama esto? Ay, coño, la madre, a ver, ¿dónde me fui? Utiliza mucha barborrea. Mira, algo que quería decir con respecto a lo del Corán Ok, y a ya. lo del Antiguo Testamento y el cristianismo. Espera, Ayen. Ok, Ya me recordé. Dale, pues. Lo del Corán, la pregunta retórica que hiciste, ley, el problema está cuando tú lo pones como ley, o sea, cuando tú estás, por ejemplo, lo que hablábamos del comunismo, cuando tú eso lo tienes como ley, o sea, lo permites hacerlo como ley, lo colocas en tu ley de que ustedes deben hacer esto, así la gran mayoría de las personas no lo aplique, igualito tú la estás promoviendo como ley. El problema está entonces en la ideología, el problema no está en las personas. Chamo, de verdad. Es igualito que en el comunismo. El comunismo, como tú le dijiste, una persona puede querer el comunismo y no ser una enferma mental. Está bien, tienes razón. Pero que una persona promueva el comunismo y lo quiera aplicar es un enfermo mental y se tiene que detener. Porque de igual manera, como el Islam, tienen reglas que promueven cosas enfermas, cosas que no deben de ser.
lo acabas de aceptar ahorita con el Islam. Cónchale, acéptalo de la misma manera con el comunismo, porque es igual que la pederastia. Sí, mira, una pregunta. Espera, espera. Ayan tenía el turno guardado. Rápidamente. Cuando están hablando del Islam, están considerando que hay varias corrientes. Espera, no, ¿no? Rápidamente para que Acuaviva también pueda hablar. Mira, sucede que el fin de toda persona de todo musulmán, vamos a decirlo así, al final de todo, así sea, porque yo entiendo que lo que tú quisiste decir con que no todo el mundo practica ¿cómo se llama? A letra calcada, vamos a decir así, lo que dice el Corán. Y esto, yo sé que tú dijiste lo de cuántos musulmanes lo practican, fue a raíz de eso, porque bueno, uno conoce gente que es musulmán y ellos están tranquilos, pero resulta que el final de todo, en cuanto al Corán, es que ellos te van a decir que la única forma para que tú vayas al cielo, en este caso, es la forma segura. Vamos a decir, no importa cuánto mal tú hayas hecho, no importa cuánto tú hayas pecado, la forma segura de que tú vas a ir para el cielo por sí es matando infieles. Entonces, siempre el que sea musulmán va a terminar en una posición en que, ok, yo he hecho mucho mal, entonces ¿qué me toca? No, yo quiero ir para el cielo, ¡pa! Y entonces va a terminar cometiendo cualquier tipo de acto loco con la razón, vamos a decir así, de matar a los supuestos infieles. Y con respecto al Antiguo Testamento sucede que tienes que tomar las cosas dentro de su contexto también, porque yo puedo decir, no, Dios es un no, yo no creo en Dios porque mira lo que le hizo a los cananitas, agarró y mató a toda esa gente de Sodoma y Gomorra, y ¿acaso Dios es un mafioso que se levantó así? No, mira, me caen mal los cananeos y me caen mal los sodomitas, mátenlos a todos. No. O sea, él estuvo advirtiendo por tanto tiempo, por alrededor de 300 años a esa gente. O sea, como siempre yo he escuchado, Dios no hace un juicio sin antes advertirlo primero. Entonces, tienes que tomar por un lado todas las cosas que dice en el Antiguo Testamento dentro de su contexto, ¿verdad? A diferencia, o sea, date cuenta cuántas personas escribieron la Biblia en general. Y date cuenta de cuántas personas escribieron el Corán. El Corán fue una serie de personas, y no solo eso, ponlo entonces, evalúalo, confróntalo con la historia. ¿Cuándo se empezaron a recopilar todos los primeros textos del Corán? Desde el momento en que, en este caso, en el momento en que Muhammad se murió, en comparación a Cristo. Pregunta. ¿Tienes enlaces para esa información que me estás dando? Me gustaría leerla. Pero, o sea, después, sí. Claro, no, después. Sí, pero yo te lo puedo dar después. O sea, el primer libro que se escribió, que se escribió después de la muerte de Cristo, tiene una distancia de 15 a 20, 25 años. En cambio, la distancia que hay entre la muerte de Mohammed y ¿cómo se llama? Y cuando se empezó a escribir el Corán, es demasiado grande. O sea, una cuestión de, no sé, 100, 200 o más años. No tengo el número en la mente, no te puedo decir específicamente, pero, o sea, es muy grande, al punto de que encima ese pan agarró, y ¿qué fue lo que hizo? O sea, Mohammed en realidad lo que era un político, porque él logró unificar a todos estos clanes que existían, ¿sí? Que estaban separados, los logró unificar. O sea, era un político, en teoría, vamos a decirlo así, y toda la supuesta profecía que él escribió, él agarró y lo que hizo fue escribirla que si en piedra, en una espada y no sé qué, Entonces, por ahí está un lado. Por otro lado están los hadiths. No es solo el Corán, son los hadiths, que son, vamos a decir, como que los proverbios que dijo el mismo Mohammed. Y todo eso, entonces, tuvieron que ponerse a recopilar los seguidores. ¿Y cómo fue? Porque no era ni siquiera estaba en un papel o en una cosa así, no. Era algo que estaba regado, desperdigado por todos lados. No tenía una cronología como tal. ¿Y qué decían? Lo único que decían, mira, tú, en teoría, pues, para ponerlo fácil, bueno. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que dijo Mohammed aquel día? Oye, yo no me acuerdo, ¿vale? O sea, es una cosa que es muy regada. Entonces, incluso, lo que quiero decir, para hacer el punto, es que cuando tú pones en comparación el criterio, o sea, cuando tú pones en comparación el Corán con lo que dice la Biblia, cuando lo pones en su contexto,
todo es muy distinto. Desde luego, siempre está aquel que va a malinterpretar las cosas, pero mientras lo que dice la Biblia está muy claro y tú puedes dividir puedes dividir los libros en libros históricos, en libros proféticos, en libros, sí, o sea, y que tienen su forma poética. Tú no puedes hacer eso con el Corán. Entonces, bueno. Ayen, ¿terminaste? Amigo, Dale, no, sí, para no estirarme tanto. Sí. Ok, no, ya esto solamente te voy a decir. No, déjame primero Dale, pues, decir Te algo. boté en Acuaviva, vale. Sí, ahorita Marico, me acaban de banear el chat por También decir quiero hacer una libertad de pregunta. expresión cuando llegaron y le borraron el mensaje a Sal. Espera, Solo no, para que oye, sepa. ella dijo una grosería. Y ese fui yo. Me baneaste a mí del chat por decir libertad de expresión. ¿Cuándo? Marico, aquí está, marico, lo tengo restringido el chat. Ah, ni idea. Eso sí no fui yo. Ajá, pero el caso es, creo que eso es el bot. No estoy seguro de lo que el bot. Ajá, pero el punto es, Ayen, lo que me dijiste ahorita es bastante interesante. No sabía al respecto, me alegra que me lo hayas dicho y voy a investigar más al respecto. Así que te doy el punto en eso, tienes razón. Ahorita viene Renato y después viene Acuaviva. ¿Está bien? Ok. Tengo una pregunta para todos los que están sacaron el tema del Corán. Supongo que todos son católicos o son ateos o tienen alguna corriente religiosa específica o algo. Porque digo, o sea, cada religión durante la historia ha tenido sus malos aciertos. Tanto la quema de brujas por parte de los católicos y todo esto. Mira, hay católicos, hay ateos, hay agnósticos, pero todos compartimos, bueno, la gran mayoría comparte El repudio al Corán y a todo esto, ¿no? Mira, pero es diferente hablar de las cruzadas y de las quemas de brujas Exacto, que ocurrieron porque hace fue 400, 500 años a los ataques musulmanes que siguen ocurriendo ahorita. Ahí está la cosa. Exacto, pues. Ok, lo que me quiero referir, por eso ustedes están generalizando que todos los seguidores del Corán son terroristas, ¿acaso? Porque, que digamos, no todos son así. Y solamente los yihadistas No lo estamos que haciendo. intentaron volver, Pero mira, los yihadistas que son los que intentaron volver algo político, todo este problema del Corán, son ellos, son los yihadistas. Y cuando se habla de terrorismo no se habla específicamente de los seguidores del Islam, sino que se habla directamente solamente de los yihadistas. mira, pero dime algo, ¿hace falta de que todos los musulmanes sean yihadistas para que haya ataques terroristas? No, efectivamente, pero tampoco quiere decir que, bueno, no sé, que estamos... Pero mira, la razón por la que sigue habiendo ataques terroristas es porque el justificativo para hacerlo sigue vigente, y ese es el Corán. Efectivamente, ¿y sabes por qué razón el Medio Oriente hoy en día está justificado? Porque no están hablando directamente de que están atacando al Islam ni nada de esto, sino que están atacando directamente a los yihadistas. Y es por eso que está justificado la caza contra esos terroristas. Directamente una caza al Islam se vería mal en todo aspecto. Y tanto los políticos de hoy en día que los están intentando hacer como en cualquier debate o discurso, porque no podemos decir que todos los seguidores del Corán son así. Pero, Ok, ese pero es no hay el que error, cazar, ese es el error. Escucha, Pero fíjate, no hay que cazarlos, igual que no hay que cazar a todos los comunistas, pero tampoco tú le vas a permitir que hagan una mezquita en tu ciudad o que estén difundiendo la palabra del Corán en la calle. No, pero Justamente escucha, ahí en llegamos ese al caso no punto sería original. necesario decir, o sea, pueden expresar sus ideas, pero las que tengan algunas nociones violentas, no. Por ejemplo, digamos en el comunismo, si alguien dice... unas te llevan a las otras. Es decir, que tú comparas, siempre. Pero matar Cristo- muchísima gente Cristo- en un ataque terrorista. Renato, vamos Cuando a... tú ojeas vamos a- el Corán, cuando Bien, tú vamos- ojeas el Corán, tú te das cuenta que muchas de las cuestiones que tienen que ver con el amor, cuando se dice que esta religión es de amor, es porque el amor se promueve dentro de las personas que forman parte de esta religión, dentro de tus mujeres, tus hijos, no puedes casarte con tus primas, cosas así. Eso está todo planteado ahí. La cuestión es que la violencia se impone justamente contra el que cree distinto. Entonces imagínate que tú estés proclamando una religión que ataca al que es distinto en Occidente, donde la mayoría no es musulmana. exactamente, eso es lo que quería decir. Ok, eso es un punto interesante. Ya, Mira, oigan, esto- es turno de John. ¿Está bien? Ok. No, espera, Juan, después de ¿Puedo que venga decir John, puedes darle tú, ¿sí? Vale, Puedes algo rápido. es algo breve. Dale, lánzalo. Mira, te lo dice alguien que es evidencia anecdótica, ¿no? Es experiencia anecdótica. Mi mamá practica el Islam, ella es musulmana y
Yo lo que he podido ver en el Corán es que justamente eso no tiene nada de bueno, porque es como dice Andrés. ¿Eso es todo? Perdón, se me cortó un momento. Es lo que dice Andrés. Todos los que sean de diferente religión o que practiquen todo lo contrario, se le ven como infieles, y eso es lo que se le hace es castigar. Entonces no me parece. Y te lo dice alguien que verdaderamente su familia está metido en esa parte, en esa religión. Ok, gracias por compartir tu experiencia. No, Thunder, le toca a John. Rápido. Es una sola cosa. Espera que termine de hablar John, ¿sí? Dale. Sí, dale. Listo, John, puedes hablar. ¿Aló? Estaba jugando Minecraft. Mira, no voy a tener un debate de religión con gente que no sabe nada de religión. Falacia, por favor. Pero una vez más, chamo. No, o sea, es que tú dijiste que querías hablar. No, yo no sé sobre el Corán. Pero ¿por qué no me dejas terminar? Porque una cosa es decir... No me dejas terminar. Déjalo hablar. Miren, no lo voy a dejar hablar si empieza a hacer estos ataques. Este es el punto por eso yo no debato con él. Por eso no quería delicado, marico. Dale, John, adelante. Dime algo. ¿Acaso el decir algo que es una realidad para cualquier persona que sepa del tema es un ataque personal? ¿Acaso los estoy llamando retrasados? ¿O estoy diciendo que no saben del tema porque no están educados en el mismo? Eso es una realidad para ti. Es una realidad para la gente que sepa religión. No, es una realidad para ti. Sabe que ustedes no saben de lo que están hablando. Es una realidad para ti. Ok, y para una persona que... En tu opinión, no sabe. Exacto. Habla de... No, es exactamente eso. En tu opinión, no sabemos, eso no es un hecho. O sea, eso no es una verdad absoluta. Es tu opinión sobre el tema. Adelante. Para alguien que sabe tanto de religión con el papá de Coaviva y él vive con él, creo que es suficiente eso para discernir quién sabe o no de religión. Ahora, digo, una pregunta. Y yo no he vivido con judíos y no he tenido relación con católicos y por lo tanto entonces no sé de religión en general. Sí, una pregunta. Ajá. ¿Por qué tú haces un drama tan grande por insultos y ataques personales, pero sin embargo tú constantemente, porque me lo pasan mis seguidores, tu página de Facebook, y la mayoría de las veces ni siquiera tienes la honradez de etiquetarme? Ok, eso fue una sola publicación. Ok, pero me insultaste sin siquiera etiquetarme. Así que ¿dónde queda la moral? Una pregunta, ¿eso era un debate? ¿Eso qué tiene que ver? Tú estás hablando de que los... No, porque yo estoy utilizando las falacias dentro del debate. Ahorita estamos, bueno, en un intercambio de ideas, porque nuevamente no es un debate. Y además, en la publicación, yo no estoy diciendo, eres, no sé, no voy a decir nada porque después pueden tomarlo fuera de contexto. Dijiste un imbécil de derecha. Eso me parece un ataque personal. Sí, eres un imbécil de derecha. Imbécil e irrelevante a otras personas, así que... Pero, nuevamente, esa es mi opinión. Yo no tengo la doble moral, porque yo sé que insulto. Y yo dejo que me insulten también. Yo no motivo a nadie porque pero el problema es que eso no es un hecho. Esa es mi opinión sobre el tema, mientras que tus acusaciones, mientras tus insultos contra las personas, para ti son hechos y los tomas como hechos. Ese es el problema. Para mí, eres de derecha y no me agrada la forma en la que te desenvuelves. Pero eso no significa que sea una realidad absoluta, porque cada persona tiene una opinión sobre ti y yo no voy a venir y voy a decir, mira, tú estás mal, tú eres un imbécil por tener esa opinión. No, él es libre de tener esa opinión. Y mientras que yo negativamente... Dame. Una pregunta, el tema es, ¿por qué te insulté? Dime, yo, ¿por qué soy un imbécil? Dime. No te lo voy a decir. Marico, y entonces, huevón. No, porque nuevamente es el punto al que queríamos llegar, al debate. No estoy interesado en tener un debate con John Aquavida, estoy interesado en tener un intercambio de ideas con todos los demás. Aquavida, una pregunta. Mira, Aquavida, el punto de esto. Aquavida, escucha. El problema de esto es que no se trata de hablar de temas interesantes, sino de hablar en contra de las personas que están hablando sobre un tema. Ese no es el punto del debate para mí. Aquí yo no estaba hablando de las consideraciones personales, de si el tipo me agrada o no, estamos hablando de los hechos. ¿Es posible hacer esto? ¿No es posible hacer esto? ¿Por qué no es posible hacerlo? ¿Cómo se podría hacer? No estamos tomando en consideración, no, el tipo no me agrada, no me gusta la forma en la que piensa, tiene la frente muy grande, nada de eso. Estábamos pensando en los temas de los que estábamos hablando. Eso era todo. Mira, como estábamos haciendo antes. Entonces, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué no aprovechar que el debate inicia, según lo que tú mismo dijiste cuando entré,
inicia en base a mi planteamiento, en base a mis ideas, ¿por qué no debatir eso en lugar de irnos por las ramas y la tangente de que si el Islam y la religión? Porque es que yo no hice eso. Usted no lo hizo, lo hizo tus seguidores en realidad. Exacto, nosotros estamos hablando de la erradicación de partidos socialistas en Venezuela, y vino alguien y empezó a hablar de no sé qué vaina y nos fuimos por el quinto carril y terminamos hablando del Islam, de peraste, y nosotros estamos hablando. Déjame responder a eso. Porque yo sé cómo se... ¿Puedo hacerla, por favor? Espera, Renato está hablando antes. Déjalo terminar. Gracias. Ok, mira, nosotros primero estamos hablando, ya cuando llegaron los demás, estamos en el punto de represión hacia los socialistas, creo que era. Ya estamos terminando precisamente. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que la represión socialista es la solución a que esas personas se puedan expresar y todo esto? Pero, no sé, mi pregunta es, ¿qué es lo que tienes que decir respecto de esa represión socialista? Pues porque... Ok, ¿quién está a favor y quién está en contra de la represión socialista? No, espera. Escucha, no estamos hablando de quién está a favor y quién está en contra. Eso es falacia ad populum. ¿Y lo sabes? No, te estoy haciendo una pregunta, Div. No lo estoy usando de encuesta. No, por favor, no respondas una pregunta retórica. Está mal. No es una pregunta retórica. Porque si ustedes dicen que están en contra, que asumo que por lo menos tú, Div, lo estarás. Si tú dices que estás en contra de eso, entonces ¿por qué me muteas a mí? Si tú estás haciendo exactamente lo mismo aquí en tu plataforma donde tú tienes el poder que lo que yo le haría a un socialista. Acuaviva, ¿no te podrías tomar en serio la pregunta que te hice? Espera, el punto. Bueno, eso es cierto. Ok, pero primero, el punto es que para hablar, y debido a que hay muchas personas, estoy silenciando a ciertas personas para evitar la saturación de argumentos. Así cada persona puede hablar tranquilamente sin que otra persona lo interrumpa. Ese es el punto. Sí, una cosa. Escucha, aquí a la única persona que ha sido... Acuaviva, nuevamente te muteé. Ese es el punto, a eso me refiero. A eso me refiero. Ese es el punto. O sea, ese es el punto. Pero es que a pesar de que tú has hecho muchas de las cosas de las que criticas de Acuaviva. Pero es que mira, Andresito, yo no te estoy diciendo que no puedes hablar. Eres un estúpido para hablar. Eso es lo que ustedes están proponiendo. Yo estoy diciendo, espera que se extienda tu turno y habla en ese momento. Entonces el punto es para que cada persona hable tranquilamente. Y además, la pregunta no fue sobre mí, fue tu opinión sobre la dedicación de partidos socialistas. Nuevamente, Acuaviva tiene la palabra, ya está desmuteado. Adelante. Sí, una vez más. La pregunta es contra ¿Ves? Cada vez que hablo me interrumpes. Cada vez que Pero hablo, es que estás desviando la pregunta. Solo argumento. Y sin embargo, si yo hablo mientras que tú estás hablando, me muteas. Así que tú, Div, estás haciendo en tu pequeña plataforma lo mismo que quiero hacer yo con los socialistas. Pero una vez más, no te das cuenta de que eres tremendo hipócrita. Una vez más. Ya terminaste. Eso fue una falacia ad hominem. Segundo, el tema no es sobre mi plataforma. El tema es la pregunta que te hizo Renato. Renato, ¿puedes repetirla? Sí, tu opinión acerca de la represión socialista. Porque... Pero eso es lo que quiero saber. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué lo propones? No sé, pues, aún no lo has respondido. Ok, Renato, te explico. No sé si viste el video en el que lo expliqué en detalle. Más adelante lo voy a ver, sí, pero estamos partiendo... Okay. Sí, por supuesto. Pero en ese video lo explico en detalle justamente porque hay muchas personas que preguntaron lo mismo. Muchas personas dijeron, no, eso fue lo que pasó en la Cuarta República, que fue la respuesta a la represión a los comunistas de Marcos Pérez Jiménez, y eso es lo que suele pasar, que si tú prohíbes algo se hace más popular, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponen ejemplos como la restricción del alcohol en Estados Unidos, ponen cosas que no tienen nada que ver con el punto. Por eso es que hice ese video en detalle, pero para darte el resumen. La razón por la que el socialismo en un país como Venezuela, que es un país retrógrada, un país bananero en cuanto a su cultura, en cuanto al intelecto de la población y en cuanto a lo fácil que es manipularlos, el que se tenga que restringir al socialismo y al comunismo del país es hasta que exista una cultura política en el país, hasta que exista una educación histórica y política en las escuelas del país, algo que en los últimos 20 años y en los 40 años previos nunca existió. En las escuelas venezolanas jamás se le enseñó de política. Lo único que aprendimos en la escuela de chamitos es que Simón Bolívar libertó a X países y luchamos contra los españoles y los españoles son malos. Eso es lo único que nos enseñaron de política en la escuela. Así que, cuando tú tienes una población que no sabe de política,
el socialismo se vuelve un canto de sirena. Es decir, básicamente es una represión temporal hasta que te asegures de que la población esté lo suficientemente educada y tenga los criterios para diferenciarlo de lo que esté bien a lo que está mal. Básicamente una medida temporal, no una medida. Exacto. Okay. Y puse este ejemplo en el video. Hay una razón particular por la cual es más ofensivo a los ojos de la ley y obviamente a los ojos de las personas que tienen moralidad dentro de sí, el hacerle daño a un niño que a un adulto, porque a un niño es más fácil engañarlo. Entonces es exactamente lo mismo. Si tú tomas un político que tiene la capacidad de, debido a su ideología, decir: bueno, miren, si ustedes me eligen presidente, yo les voy a regalar todo, voy a resolver todos sus problemas y yo voy a ser su papá y su mamá. Eso es algo que ningún otro político de otra ideología puede hacer. La derecha tiene que decir: vamos a construir la plataforma para que ustedes puedan trabajar. Mientras que la ultraizquierda, la izquierda extrema, los socialistas, los comunistas pueden prometer todo y cuando entran al poder no tienen que cumplir ninguna de esas promesas porque ya tienen el poder. Me parece correcto, me parece un buen argumento, es correcto. Es un buen argumento. No, iba a decir que es un buen argumento. Eso sí está muy interesante. Tienes razón en ese sentido. Pues. La forma, disculpa, lo que surgió el malentendido es que lo dijeron como si iba a ser algo permanente. En ningún momento dijeron que iba a ser temporal. Plan en político. El momento en el que dicen que es temporal, es como que, ok, ahora comprendo la medida y tiene sentido. No me quedó espacio en la pancarta. No joda. Marico, mira, Dave, esa es la realidad. Me faltaron unos 3 puntos que quería meter ahí, pues no le quedó espacio a la vaina, así que bueno. Se la puedes poner más pequeño. Control tema. ¿Hasta qué punto crees que sería efectivo eso, Covido? ¿Efectivo qué? Poner controles. O sea, lo del control. Mira, el problema es que mucha gente aquí piensa que el control significa que, ay no, mira, si tú haces una organización comunista, vamos a regañarte o quizás te multamos. No, yo me refiero a que políticos que están promoviendo el comunismo de verdad en el país, les damos la operación helicóptero, les damos un viajecito al helicóptero y para que disfruten la vista en la caída. ¿Y los derechos humanos? Esa es la realidad. Los derechos humanos no importa en esa instancia, porque si vamos a jugar bajo la vela de los derechos humanos en una Venezuela como la de hoy, vamos a pasar una pregunta, pero sin poder hacer nada. Los argumentos que presentamos en contra no se basan en que simplemente no nos agrada o que estamos en contra de eso simplemente. Se trata de que en el contexto político es muy complicado aplicar esas medidas porque te enfrentarías a los derechos humanos, a la presión internacional y eso es un peo. Entonces ese era el punto. ¿Cómo harías con eso? Ese es el punto de la discusión. Esto es más interesante. Adelante. Oye, ustedes se dan cuenta que Marcos Pérez Jiménez tenía muchas de las ideas que yo se las robé a él. Yo apoyo y admiro muchísimo a Marcos Pérez Jiménez. Tuvo sus errores, tuvo sus desaciertos, pero fue mayoritariamente positivo y tuvo ideas que no es que eran innovadoras, porque yo no veo a Marcos Pérez Jiménez como un gran ideólogo. Yo veo personas como René Tolina como un ideólogo. A Marcos Pérez Jiménez lo veo como alguien que tuvo las bolas bien puestas, alguien que fue contra toda la estructura política de un país, contra todos, se los llevó a todos por enfrente y dijo: yo voy a hacer esto porque sí. Y si no les gusta, vayan a llorar al valle. Eso es lo que dijo y eso es lo que a mí me impresionó tanto y admiro tanto de él. Por eso es, él tenía un planteamiento que él iba a elaborar en base a una continuidad en el poder, para poder hacer todos los planes que hizo. Pero si él hubiera seguido en el poder, cosas como por ejemplo, aplicar la pena de muerte, empezar a de verdad sacar y erradicar a los comunistas, porque una cosa es lo que él hizo, que los encarceló, a algunos los enviaba a Huesina, o sea, cosas que no eran tan drásticas, sin importar lo que les quieran hacer creer algunos opositores hoy en día que dicen que Marcos Pérez Jiménez era terrible y encarcelaba a todos y mataba a todos. Él, teniendo más tiempo en el poder, hubiera implementado más cosas. ¿Saben cómo? Por medio de crear una economía lo suficientemente sólida como para pararse en sus propios 2 pies. Al momento en el que tú te vuelves un país productor, gran parte de las cosas que amenazan a una economía como lo era la venezolana hace 3 o 4 años, que estaba basada 99% en un solo rubro, en el petróleo, desaparecen. Que puede aplicar la comunidad internacional, desaparece. Disculpa, pero
¿Cómo podría desaparecer? Tenemos a la ONU, tenemos la Organización de Derechos Humanos Mundial. ¿Cómo puedes hacerlo? O sea, no puedes pretender que solamente por tu idea va a suceder. Tienes que enfrentarte. ¿Pero qué crees que van a hacer la ONU y la... No, espera, déjame terminar, ¿sí? O sea, primero tendrías que oponerte enfrentarte a la oposición interna que va a estar en contra de lo que estás promoviendo y buscando defender los derechos humanos de esas personas, no importa el argumento que lees, los van a defender. Y segundo, digamos que logras que se aprueben estas medidas contra los comunistas y contra cualquier criminal. ¿Cómo logras que la ONU, de la que ya eres parte, y que una modificación interna de la Constitución no puede cambiarse lo que ya firmaste en la ONU, porque tú decidiste empezar a matar gente? Es decir, tú estás ligado legalmente a no matar gente porque firmaste la Carta de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo lo haces? Esos son los problemas. Miren, el problema es aquí, que primero hay que poner una cosa claro, pero lo voy a dejar de segundo para no ensuciar la respuesta. Espera un momentito, espera. Andresito, la ONU en Cuba no firmó la Carta de los Derechos Humanos y Corea del Norte se la pasó por los forros. Listo, ya. Israel también firmó la Carta de Derechos Humanos y sigue habiendo matanzas ahí. Pero Israel es parte del Consejo de Seguridad. Ajá, me equivoqué. Hay dos formas. Hay dos formas de hacerlo. La primera es tratar de apaciguar las aguas. Y no estoy diciendo cuál implementaría yo, porque todavía no lo he pensado suficiente. Lo único que sé es que estas son las únicas dos formas de hacerlo, si de verdad lo quieres hacer. Una es tratar de apaciguar las aguas y tratar de decir, mira, tenemos que hacer esto por la situación en la que dejaron el país los comunistas. Ya Venezuela hoy en día es conocido a nivel mundial por el desastre que ocurre en el país. Se le tiene que explicar a la comunidad internacional que cosas como la pena de muerte son necesarias porque tenemos a sicarios de profesión rondando las calles en cada rincón del país. Tenemos que explicarles el porqué de este tipo de medidas. Eso es, si tú quieres tener la posibilidad. Esto no significa que vaya a funcionar, que se lo vayan a creer, que lo vayan a aceptar. Pero si quieres tener la posibilidad... No les funcionó. ¿Quieres tener la posibilidad? Bueno, pero lo que sí les funcionó fue la estrategia para su país. No, les funcionó perfectamente. Adiós, criminales. El peor es que internacionalmente Filipinas está vista muy mal. Exacto. Pero sigue. Entonces, eso es lo que se pudiera hacer en una etapa inicial. Pero si ellos dicen que aún no lo aceptan, hay que entender, y esto es algo que yo sé que es difícil para mucha gente, que son esas personas que en las clases siempre buscaban hacer grupos para hacer un trabajo. Yo sé que es difícil para esas personas entender que hay que hacer lo que es mejor para tu país, no para el resto del mundo, no para la comunidad europea, no para Estados Unidos. Hay que hacer lo que es mejor para tu país. Por eso es que cuando yo fui a votar por Brexit, yo sabía que habían otros países europeos que iban a ser afectados por esto, ya que Inglaterra era parte de esa pirámide que estaba manteniendo alzada a la Unión Europea. Y cuando salga, muchos países europeos como España, como Italia y como Grecia se la van a ver, pero oscuras. Yo lo sabía. Pero al final, y eso no significa que no me importan esos países. Yo tengo mucha familia italiana, mi apellido es italiano, amo Italia. Pero a final de cuentas, tú tienes que decidir. ¿Acaso yo voy a hacer lo que es mejor para el resto del mundo, para no molestar a nadie, para que todos me vean como un buen presidente democrático? ¿O acaso voy a hacer lo que hace falta para que el país sea un país viable? Y a mi parecer la segunda opción es la única que una persona que quiere ver una mejor Venezuela puede aceptar. Estamos de acuerdo en eso, pero ¿cómo logras que los organismos internacionales te lo permitan, vamos a decir? O sea, que no te fastidien tanto. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo lo permites? Porque aunque lo apliques en tu país, te van a estar fastidiando, te van a poner sanciones económicas, sanciones personales, y ese es el problema. ¿Cómo lo logras? Las sanciones económicas, una vez más, vuelven al hecho de que primero tenemos que volver a Venezuela un país productor. O sea, mi idea no es que el primer mes en el que entro a la presidencia, en un caso hipotético, dentro de 15 años, voy a ir inmediatamente a buscar recuperar el Esequibo. Eso es absurdo. Primero se tienen que tratar los problemas que están afectando a los venezolanos todos los días. Problemas económicos, problemas infraestructurales, problemas de diversificación económica, que es muy importante. Una vez que Venezuela tenga una economía estable, allí es cuando se pueden empezar a aplicar estos proyectos de tercera vía. Porque cosas como recuperar el Esequibo, si bien es algo que me parece históricamente importante, no es una prioridad. Cosas como aplicar la pena de muerte me parece extremadamente importante, no por la cantidad de personas que se van a asesinar, porque esto es algo que yo mencioné hace unos días.
esto no se trata de tratar de matar a todos los que de verdad lo merecen, porque hay demasiados, estamos hablando de miles, sería una locura estar matando a miles de personas, o sea, inclusive en Filipinas, en lo que van de las redadas en año y medio, han matado creo que a 3.000, 4.000 personas. Si nosotros quisiéramos empezar a de verdad erradicar a los que no merecen seguir respirando nuestro oxígeno en Venezuela, estaríamos hablando de algunas docenas de miles. Esa no es la idea. La idea es hacer ciertas ejecuciones públicas. Esto es algo que una vez más mucha gente va a decir, coño, ¿cómo es posible? Sí, públicas. En una plaza pública lo muestras en televisión y le metes el miedo de Dios a los malandros. Que los malandros entiendan, porque una cosa es tener porte legal de armas, que es otro tema, no estamos hablando de eso, pero esto tiene el mismo significado en cuanto a detracción. De los malandros al estilo norcoreano, más fino. Exacto. John, pero nuevamente te desviaste del punto ya que va. A eso voy, pero ya va. Ahí está haciendo propaganda política. Por eso quiero que haya directamente. Mejor al que dijo que sí, bueno, como Norcorea, qué lindo. Dime algo. ¿Cómo crees que Corea del Norte todavía logra ser un estado prisión? Porque ellos aplican todas estas medidas y no les importa un coño a la madre nada. Sí. Y la lesbiana que está en el poder puede controlar a su gente, porque él hace lo que es necesario para hacerlo. ¿Cuál lesbiana que está en el poder? ¿Pueden dejarme hacer una pregunta? Kim Jong-un es lesbiana. Coño, marico, ¿no lo has visto? Parece una lesbiana de una pandilla de moto. Ah, es un chiste. Sí. Sí. No, o sea, ya así hablando así. Creo que en la República, en los gobiernos anteriores, antes de Chávez, por supuesto, había operaciones de no sé si de los cuerpos de seguridad, que era buscar a los principales paranes de los lugares y cazarlos, básicamente. Pero no sé, pues pienso yo que eso sería como un poco más correcto por el hecho que es más, o sea, es más directo hacia ellos en vez de hacer algo público, que bueno, que también va en contra de varias leyes. Ahí sí comprendo a Coavida. Ahí sí comprendo a Coavida. La pregunta que le va a hacer a Coavida: o sea, como está la delincuencia ahorita en Venezuela, ¿cuánto tiempo crees que pase para que una de esas ejecuciones públicas, a uno de esos malandros, a una de esas escorias, la conviertas como un mártir? ¿En serio le estás...? Ah, no, esa no es la pregunta que yo pensé. Dale, disculpa. Ya va, ¿qué? O sea, ¿cuánto tiempo crees que pase, por como están las cosas acá en Venezuela, como está, entre comillas, aceptada la delincuencia? ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar para que uno de esos que mates en una ejecución pública se convierta en un mártir? Es que mira, si hablamos de la cierta cultura del malandreo, el sicariato inclusive, que existe en ciertas partes, las partes más pobres de Venezuela, eso es algo que existe desde hace años, inclusive antes de entrar Chávez al poder. Por ejemplo, el tema de la santería es uno que ha estado muy ligado a malandros, ya que muchos malandros suelen ser, irónicamente, muy religiosos. Sí, de hecho, la cultura siempre de hacer los tributos, sí. Eso Exacto. Y, o sea, ya todos ustedes han visto los videos en YouTube de cómo sale una comunidad entera a velar que hayan asesinado a un carajo que había violado a 10 niñas y matado a 40 personas. Y salen a velarlo como si fuera un héroe. Así que efectivamente eso es algo que nunca vamos a poder evitar, siempre figuras como estas, que es algo que me molesta mucho, porque hay series, ¿verdad? Como Narcos, hay películas que tratan de la vida de personas que fueron personas terribles, pero los vuelven unas figuras, unos superhéroes, como el Che Guevara. El Che Guevara hoy es un ícono, pero la realidad es que era un violador, era un asesino, era un... Cultura criminal. Justamente eso es algo que tenemos que luchar en contra, pero eso se trata de educación, porque solo son los más pobres los que creen que un malandro que ha asesinado personas es digno de admiración, así que no creo que eso aplique para la mayoría, ni siquiera para un grupo significativo. No, pero hablando de la admiración. Okay. Déjame ¿No crees que sería mejor no hacer esas cosas de forma pública? Pero es que entonces ¿No estamos hablando... menos impacto? O sea, menos impacto negativo, pues. Pero creo que eso es precisamente lo que está buscando Coavida al hacerlo públicamente, que la gente tenga miedo. Exacto, porque si no, sería nada más matar a uno que otro asesino, sicario, malandro, eso que cambia, eso no cambia nada. La idea es que esto sea... Miren,
Vamos a poner un ejemplo. Y esto por cierto, esto es lo que quería mencionar hace un rato y se me fue de la idea. Y te quiero hacer la pregunta a ti, Dib, en base a esto. Pero primero, ustedes saben que en países del Medio Oriente, en muchos países musulmanes, hay leyes Sharia. sumamente... exacto, la ley Sharia, pero no llegar a ese extremo. Inclusive en algunos al países... asesinato por consumo de drogas, venta de drogas y esas cosas. Sí, pero no solo eso, sino los castigos. Castigos como los azotes, que te corten una mano, que te caigan a piedras, ese tipo de cosas. Rodrigo en Filipinas, que es lo que justamente hace contra los narcotraficantes y consumidores de drogas. Exacto, públicamente y también castiga con tortura a los consumidores. Entonces, y en Singapur también, en Singapur cuando tú entras al país te dan un boleto de turista, un papel que tiene en impact font, así en tamaño como 50, palabras rojas, dice el uso, tráfico, venta, porte, lo que sea de drogas es penado con muerte. Bueno, sí, Singapur tiene una política anticorrupción arrechísima, pero la tuvieron que hacer con que hasta mi propia familia tiene que pagar si son corruptos. O sea, no me refiero a que si tú eres corrupto, tu familia paga, no. Me refiero a que si un familiar tuyo es corrupto, tú debes entregarlo a la justicia. Exacto, y si no las entregas, tú también eres penado por la ley. Pero esas leyes tan extremas fueron aplicadas debido a circunstancias extremas. Singapur tenía un problema de drogas enorme, grandísimo, había pandillas, mafias, exacto. Y en países del Medio Oriente, y esto es la pregunta para Dib, países del Medio Oriente tienen culturas e intelectos. Se ha probado que una persona de Siria tiene más de un estándar de evaluación intelectual comparado a una persona promedio en el occidente. Esto lleva a que tengan culturas más barbáricas, tienen formas de vida más barbáricas, están en contacto con la violencia, con la muerte, con la tortura desde temprana edad, así crecen, así se desarrollan debido a las circunstancias de sus países. Y debido a eso, es necesario una mano dura para manejarlos. ¿Por qué creen que cuando matan a Saddam Hussein se vuelve un total caos esa zona? Porque Saddam Hussein es el que estaba controlando a punta de miedo a la gente. Cuando a él lo matan no hay nadie más y se sueltan todos los locos. Así que Dib, yo te pregunto, ¿tú acaso no ves el paralelo entre una comunidad que, si bien no estamos en esos niveles, pero no ves paralelos entre una sociedad como la iraquí y una sociedad como la venezolana actualmente, donde la gente celebra que le prendan candela a un carajo en plena calle con niños pasando viendo cómo el carajo se derrite? Eso pasó hace poco acá, de hecho. Pasó en el 2015, si mal no recuerdo. No, hace poco, aquí en Nueva Esparta, pasó que hubo un violador que había asesinado a varias niñas, creo que fue una niña de 9 años, lo quemaron vivo y lo arrastraron por una de las principales avenidas acá. Y fue una vaina demasiado horrible. ¿Cuál era la pregunta, Cuavio? Entonces, el paralelo, que si no veas un paralelo. Sí, claramente existe un paralelo, pero esa es la pregunta. Ahora, si existe ese paralelo y podemos darnos cuenta que hoy en día lo que quiere la gente en Venezuela es acción, están obstinados de palabras, ya no quieren, miren, yo le dije, yo tuve un argumento con varios de los miembros de la sala el otro día porque me regañaron por gritar. Terminé un debate con un carajo que debatió con Arriaza en Londres, lo terminé gritando. Y me dijeron, me dijeron, no, que eso está mal, quedaste mal, el carajo te ganó en el último momento porque tú cediste a tus emociones. Y yo les dije, miren, yo hice esa vaina sumamente consciente y pensando en lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasa? Que el 90% de los comentarios de la gente que lo ha visto es diciendo que les encantó el final. ¿Por qué? Porque las emociones de los venezolanos actualmente, debido a la circunstancia del país, son emociones en las que quieren ver sangre, quieren coñazos, quieren violencia. Y debido a eso, debido a eso, hay políticos que se pueden aprovechar de ese sentimiento en la forma negativa para crear más odio y más división, así como lo hacen los oficialistas. Ellos se aprovechan del odio. Exacto, claro, pero ellos no tienen el poder del país, pero bueno, sí lo hacen con su bancada. Se están esforzando bastante, especialmente con eso de marcar a las personas que están llamando a abstenerse. Por cierto, yo vi, y para que vean que esto no es algo de este año o del pasado, yo vi un video de hace 4 años de unos carajos del movimiento Orden en YouTube que fueron coñaseados por unos carajos de la MUD que estaban viendo eso fue en el estadio universitario. Eso fue cuando Manuel presidía Orden, lo recuerdo.
Ok, exactamente. Y esos carajos fueron coñaseados por mudistas, por opositores. Y ellos eran opositores, ellos son más opositores que la MUD. Eso es lo más cómico de todo, que esos carajos odian más al oficialismo que los de la MUD. Pero los de la MUD les cayeron a golpes como si fueran chavistas. Entonces, efectivamente, hay políticos que se aprovechan de esa tensión para crear más tensión y más división. La idea es aprovecharse de esas pasiones, esas emociones, para aplicar ciertas medidas que en una democracia real, con una sociedad, una población culta y que no esté en estatus de crisis, no aceptaría de ninguna forma. Como tú le dices a alguien aquí en Inglaterra, hey, mira, vamos a aplicar la pena de muerte. Bueno, te pueden meter preso, te pueden mirar como si estuvieras loco. Mientras que tú le dices al venezolano promedio de la pena de muerte y ellos te dicen, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque quieren ver un castigo. Después de tantos años de sufrimiento de estos malandros impunes, quieren ver un castigo. Entonces, tú te puedes aprovechar de eso para implementar ciertas medidas que en otros países, en otras circunstancias, no se podrían. Así que te pregunto, Dip, ¿tú no piensas que sería sabio para un gobernante de derecha aprovecharse de esas pasiones para que todo esto que mencionaste anteriormente, de cómo se pudiera aplicar, de que vas a tener gente que se va a quejar de ello, que va a poner resistencia, ¿no crees que sería justo y necesario que un gobernante de derecha se aprovechara de esas pasiones para poder hacer estas cosas? Pienso que un gobernante de cualquier lugar, menos izquierda claramente, debería hacerlo. Pero el punto no es atacar la derecha. El punto es comprender tu discurso. O sea, ¿qué es lo que estás proponiendo? ¿Quién lo mutió? No fui yo. Ajá, fuiste tú. Ok. Saber qué es lo que estás proponiendo, comprenderlo y ya. Eso es lo que deseo. O sea, ver cómo se puede aplicar, o por qué no puede funcionar, cómo puede funcionar y todo eso. Y respecto a esto, ¿alguien más desea hablar? Que Aquavio ahorita habló bastante, imagino que otras personas desean hablar. ¿O nadie quiere decir nada? Pues que ahorita llevamos 2 horas grabando, no sé. Realmente no hace falta porque muchas veces Aquavio ha intentado hablar contigo y llegar a este tipo de ideas, pero tú mismo eras la barrera para que ese tipo de cosas no ocurrieran. Incluso lo que tú has notado aquí es que la mayoría de los que estamos acá preferimos ver que Aquavio exprese sus opiniones y te las expliques a que tú llegues y te impongas y no le permites ni siquiera hablar. No, pero es que tuve que silenciarlo porque había otras personas que trataban de hablar o yo trataba de decir algo y no me dejaba terminar y por eso silencié. Pero este es el punto de lo que a mí me interesa, el intercambio de ideas. En realidad ahorita no me interesa refutar, sino comprender cuáles son las ideas que están presentando, por qué, y ver qué puntos tienen a favor, qué pueden estar en contra, eso es todo. Entonces me parece bastante interesante lo que está sucediendo ahorita. O sea, cuando entraron al principio que no son ignorantes, no son un coño, eso no me interesa en lo más mínimo. Por eso muteé. Bueno, en parte por eso muteé. Ahorita que estén argumentando, presentando ideas, todo eso es lo que me interesa y lo que realmente me llama la atención de esto. Así que esto es interesante. Sí, una pregunta. ¿Qué harías tú si fueras líder? ¿Qué harías tú si tuvieras el poder en el país? ¿Seriamente o en broma? No, te estoy preguntando porque estoy seguro que una persona como tú, así como yo, hemos pensado en esto. Estoy seguro de que tú escuchas música así inspiracional, como hago yo. Yo me pongo a ver estos videos motivacionales en YouTube y yo me imagino caminando entre el gentío, instaurándome en el poder. Así que estoy seguro que en eso somos parecidos. Así que estoy seguro que te lo habrás pensado. Somos parecidos. ¿Qué haces? ¿Cómo asumes el rol? También, como somos parecidos, nos llevamos tan mal en otras. Que primero, la música que escucho es Dies Irae, Días de Ira, eso de dar unidad. ¿Qué sería lo primero que haría? Idealmente, si tuviera el poder absoluto y pudiera llevar a cabo todas mis ideas, una limpieza por completo de la corrupción en este país y penas bastante graves. Y algo que también he expresado públicamente es que yo aprobaría que los criminales fueran castigados públicamente con azotes y guindados de los tobillos, para que la gente sepa los crímenes. Bueno, y claro, con un cartel que diga cuál es el crimen que cometieron y por qué lo están pagando, que la gente comprenda que está mal. Eso sería lo primerito, limpiar la corrupción, porque no puedo tratar de mejorar la economía, la educación, la sociedad en la que vivimos, si no elimino los males que la quejan. Es que sí, eso lo vimos también en Brasil, que en realidad la causa de todo lo que estaba pasando allá era por la corrupción política, que de hecho una vez que todo volvió a caer la corrupción política, vimos que otra vez volvieron a surgir todos los narcos, todos los criminales de allá, fueron a surgir como si fueran cucarachas por allá. Y todo es parte de la educación, o sea, todo parte de la educación, porque incluso los males de Venezuela son parte de la viveza criolla.
La corrupción es parte de la viveza criolla. Yo que, en otros países son corruptos también, y eso es parte de la viveza propia de ellos, solamente que aquí la llamamos viveza criolla para identificarnos y para sentirnos que es algo nuestro exclusivamente, y no lo es. Pero sería cambiar la mentalidad de la gente. Toda la picardía. Ok, pero te das cuenta de que eso, si yo lo fuera a... de muchas cosas que has dicho sobre posturas que yo tengo, pareciera ser una persona distinta, porque tú cierto intento de aparentar ser un moderado. A mi parecer, si yo te pusiera en un grupo político en Venezuela, estarías en el de los libertarios, ya que la mayoría de las cosas que dices... ¿O Movimiento Libertario? El de... no sé cómo se llama, pero sé que uno de los carajos se llama... debe ser Movimiento Libertario. Roderick, no sé. Debe ser Movimiento Libertario. ¿Sabe qué estoy hablando? Roderick algo. No sé. En fin. Yo te metería en ese grupo porque he escuchado lo que dicen ellos y es bastante similar. Ellos están hablando como si Venezuela fuera un país democrático, con una sociedad culta y una sociedad que respeta las leyes y que... ¿Y yo estoy hablando de eso? Pero exacto, pero es que esa es la cosa. Cuando tú comparas algunas cosas que tú has dicho criticando puntos míos en instancias en Facebook y lo comparas ahora tú estás básicamente del lado en el que estamos personas que estamos en el extremo derecho en Venezuela, que piensa que debido a la circunstancia en la que está viviendo Venezuela hacen falta medidas que, como dije, en otros países, en otras circunstancias serían vistas como terribles y nefastas. Ok, pero ¿en cuáles publicaciones, por ejemplo? O sea, no te lo estoy diciendo como que, mira, si no me muestras público, o sea, dime alguna, porque sinceramente no se me ocurre ninguna. Vamos a tomar esto como punto. Si tú dices que yo soy un imbécil de derecha por la pancarta política, porque fue en base a eso, fue en base a la pancarta con los 6 puntos que tenía esa pancarta. Esos 6 puntos son puntos extremistas y me aseguré de poner los puntos más extremistas que tengo en la pancarta porque, bueno, eso es necesario, que la gente sepa. Con imbécil de derecha me refería al comportamiento, porque no es congruente hablar de valores, hablar de tolerancia, hablar de eso, cuando en algunos de tus debates insultas a tus interlocutores. Ese era el punto. Sí, pero yo no ataqué a la derecha, ataqué a una persona que está dentro de ese espectro político. ¿Ves a lo que me refiero? Uh-huh. Hablas como un libertario, pero tienes ideas que se aplican. Eso que acabas de decir es algo, ni siquiera libertario, hablas como un liberal. Eso que dijiste es liberal. Estás descalificándome a mí porque yo insulto a otros, pero tú estarías dispuesto a castigar con azotes y atándolos una vaina maquiavélica en una plaza pública, pero insultar a alguien es tan malo que descalificas a una persona en su totalidad por ello. Una pregunta, ¿alguna vez esto es ya más o menos viejo, fue antes de conocernos, en las publicaciones de antes, y eso es algo que no muchas veces he recalcado recientemente porque me desligué un poco de ese estilo, yo siempre he dicho que todo debe hacerse por el bien mayor, es el lema de mi página. Pienso que ciertas medidas deben hacerse porque son necesarias, las queramos o no. Yo idealmente no deseo tener que nadie muera, no deseo tener que castigar a nadie, no deseo tener que aplicar medidas restrictivas, no lo deseo, porque no es la forma en la que creo, o sea, no es lo que yo realmente creo, pero sé que es necesario. Pero cuando veo ciertas actitudes que me parecen que van en contraria a lo que esa persona expresa con anterioridad, digo, está mal esto. Sí, pero es que, una vez más, mira, te explico algo. Hay 2 formas en las que yo pudiera llegar a acuerdo, que es algo sumamente abstracto si quiero hablar de ello, tengo 24, inclusive estaba hablando de esto con Asal ayer y le dije a mitad de lo que estaba diciendo, mis ideas, le dije, ten en cuenta que yo sé que soy un pendejo hablando paja a las 3 de la mañana, porque efectivamente cualquiera que piense, siquiera tenga una remota idea de que yo algún día pudiera ser presidente de un país a los 24 años es para darle una cachetada, hacia una bofetada, lo entiendo, ¿ok? A los 24 años no puedes. No. Yo no, me refiero a que pensarlo a esta edad es como para darle una bofetada en la cara. Hay gente que a los 13 piensa en ser presidente. Sí, a menos de que seas parte de una dinastía, como los Bush, por ejemplo. A menos de que seas parte de... Bueno, exacto, a menos de que seas parte de una dinastía como esa en la que desde chiquito se te espera que seas presidente. Una persona normal pensando en estas vainas es, un carajo loco. Así que no crean que tengo delirios tan arrechos que no me doy cuenta de lo absurdo que sueno cuando digo cosas como si yo fuera presidente. Oye,
Ahora, pero anda sembrando la semilla, ¿estás claro? Claro, exacto, marico, porque yo creo, ¿verdad? Creo que pudiera hacerlo, creo. Pero, como dije, hay dos formas. Una es por la vía democrática, yo vuelvo a Venezuela, hago campaña, obtengo el apoyo, me votan y entro. La otra es uniéndome, como tú mismo dijiste, me pasaron unas capturas antes de que yo entrara, estaban hablando de que potencialmente me pudiera unir a Orden. Miren, yo he hablado bastante con Nelson, tanto las charlas que he tenido públicas con él como en privado, hemos hablado bastante. Su organización, su movimiento no tiene imagen, eso es un problema gravísimo que tiene y él lo sabe, no tiene imagen, no tiene representante, es nada más que una página de memes de Facebook. No, pero este es el problema. Yo no quiero unirme a nadie, yo no voy a ser parte de nada, no me voy a unir a nadie. ¿Por qué? Porque Orden está en pañales. Orden pudiera ser muy bueno, Orden pudiera ser otro voluntad popular. Y a esta altura me tienen que demostrar que están hablando en serio, porque Orden hizo algo que a mí me pareció asqueroso, que es darle el apoyo a Tahuarípano, decir que Tahuarípano era un héroe de la resistencia. Bueno, allí perdieron 200 puntos conmigo. Pero la forma sería unirme a movimientos de extrema derecha, que los hay, y miren, una vez más, hay cosas que no puedo compartir porque involucran a personas que están en el ente público, pero hay personas que piensan de una forma extrema, que están en altos puestos de poder en política venezolana y piensan de la misma forma en la que pensamos nosotros, de la misma forma en la que piensa Div, de la misma forma en la que pienso yo. Que hacen falta cosas extremas, que por la democracia nada va a funcionar. Así que no crean que no es el caso. No crean que todos son unos pendejos come flores. La vaina es que si tú dices algo como eso en Venezuela, o te meten preso, o te desaparecen, o listo, no vuelves a ser escuchado en ningún lado. O sea, se ocultan en la vista pública. Exacto. Hay mucha gente que tiene que decir cosas en las que no cree, porque si no saben que van a perder cualquier tipo de posibilidad de llegar a cualquier tipo de puesto de poder, o van a perder la libertad en total. Pero esa sería la segunda opción. Y miren, de ser esa la opción que decido tomar, si se me da la posibilidad, a la fuerza. Ahora, Div, yo creo que si tú sigues con ese lema, por lo menos tienes esa idea como todavía algo con lo que estás de acuerdo, de todo por el orden, que es básicamente una idea de Maquiavelo. O sea, todo se justifica, coño, con esa frase. El fin justifica los medios. Exacto, el fin justifica los medios, coño, su madre. Oye, si tú todavía sigues creyendo eso, entonces, ¿cómo tú podrías ponerte en un puesto como ese para poder entrar al poder de una forma que no sea democrática, pero al mismo tiempo no tener que cambiar por completo la postura que tienes hoy en día, que es una postura liberal? Hablar pasito, calmado, no insultar, tratar de ser diplomático, democrático. ¿Cómo podrías cambiar eso? Y lo harías. Esa sería la pregunta en realidad. ¿Lo harías? ¿Lo cambiarías? Sí. Una cosa es el comportamiento que las personas podemos expresar en público y otra cosa es cómo actuemos cuando debemos hacerlo. Yo soy muy calmado, muy tranquilo, muy relajado discutiendo y siempre busco eso de los turnos y ser diplomático, precisamente porque soy bastante agresivo, soy bastante... ¿cómo se puede decir? Soy similar a tú cuando se molesta. Y precisamente por eso sé que no deseo serlo. Porque no deseo que mis pasiones me controlen. Deseo ser yo quien controle esas pasiones, pero cuando sea necesario, uno debe hacer lo que es necesario. Así que cambiaría. Técnicamente no estaría cambiando, solamente estaría mostrando otra parte de mí que he mostrado en mi página, solamente que la gente confunde. O sea, por ejemplo, cuando hago publicaciones hablando sobre un tema, digamos, cuando hablé de Ramos Alup, ¿qué sucedió cuando hablé de Ramos Alup? Todo el mundo empezó a decirme, tú apoyas a Ramos Alup, estás a favor de esos traidores, y yo como que, no, solamente expreso una opinión objetiva sobre lo que está haciendo Ramos Alup, y eso es todo. Ya, mi opinión personal sobre el tipo es por completo distinta. Y lo mismo sucede, uno tiene opiniones públicas para que la gente comprenda los distintos puntos que se expresan sobre una idea, pero no siempre van a representar tu idea. O sea, la publicación que hice sobre el comunismo, la gente empezó a llamarme comunista por, no recuerdo qué fue lo que dije, algo sobre el comunismo, mencioné los logros del comunismo. En realidad, en la publicación no hablé en ningún momento de los logros del comunismo como algo que debía arreglarse, sino refutando todos los argumentos que utilizan en contra de los argumentos en contra del comunismo. Entonces,
yo trato de explicar o de expresar públicamente las ideas y mostrar ambos lados de la carta. Pero hay ocasiones en las que, aunque lo hago, no voy a expresar mi punto de vista sobre el tema, y por eso siempre digo, si desean saber mi opinión sobre el tema, pregúntenme directamente en mensaje privado, porque en público me he dado cuenta que tratas de mantener una conversación inteligente con alguien y siempre va a venir algún huevón a cagarla con un comentario fuera de lugar, siempre. Entonces, tranquilo, no te preocupes por eso. Hola, Fermín, te extraño. Entonces, bueno. En serio, ¿quién trajo a Fermín? ¿Quién invitó a Fermín? Marico, está aquí desde hace rato. Marico, todos ustedes lo invitaron, o sea, todos estamos tranquilitos y de pronto se unió una presión y... Ay, mierda. Por cierto, Fermín, tenemos pendiente la charla. Te voy a Excelente. Vamos, que gracioso, todo el mundo odia a Fermín. No, miren, yo cuando escuché esa vaina, yo de verdad sentí que buscaron hacer comedia y no de verdad tener una conversación. Miren, ustedes saben que me interesa mucho el tema de la psicología, de por qué hacemos lo que hacemos, y pienso que la charla con Fermín va a estar bastante interesante. Pero en fin, mira, entiendo eso, pero al mismo tiempo tienes que entender que dime un grupo de personas, dime una persona o algo que identifique a una persona, algo que haga esa persona, que te parezca repugnante, repulsivo, como un pedófilo, por ejemplo. Dime a una persona que si tú la verías en la calle o si te estuviera tratando de explicar por qué hace lo que hace, no te haría más que asco. Un pederasta. Oye, un pederasta. Vamos a asumir que tú estás hablando con un pederasta. Pero que estás hablando con un pederasta, un violador, un pederasta. Y estás teniendo un debate con él, estás tratando de que él te explique por qué hace lo que hace. Y en lugar de poder tocar el punto del por qué y en lugar de él poder defenderse, él está justificando lo que hace. Pasaría cierto momento, cierto periodo de tiempo antes de que tú decidieras que, ok, esta persona ya no merece ser tratada con respeto. Eso es lo que yo hago. Yo determino si una persona con la que estoy debatiendo merece o no merece mi respeto. Porque yo no tengo la actitud de decir que todas las personas merecen respeto simplemente por existir. No. El respeto se gana. En tal caso, si yo decido que una persona no merece mi respeto porque esa persona me está mintiendo descaradamente, porque esa persona ya me ha insultado o me está insultando, o por cualquier otra razón que estar en mi lista bastante extensa de cosas que harían que yo le pierda respeto a una persona, si yo considero que esa persona es una de esas, cae en una de esas categorías, en ese momento yo pienso que está justificado el que yo, encima de refutar sus argumentos, también le lance uno que otro ataque personal, porque eso es lo que suelo hacer. Que alguno de ustedes, los reto, me diga en qué debate yo únicamente he atacado a la persona, sin atacar el punto, sin refutar el punto. Tengo uno. Dale, dime. El debate más ladilla de la historia, marico. No joda, marico. Ese debate fue el peor ejemplo que pudiste dar, güey. Por el amor de Dios, eso no. Por cierto, ¿sabes que ese carajo ahorita obtiene millones de visitas? No me digas, marico, ya vi su canal, horrible. Vamos, ¿sabes algo que de verdad es como que yo entiendo que el carajo no está ganando casi nada porque las visitas no cuestan un coño a la madre, pero el saber que el carajo siente que logró algo en la vida, el saber que eso es lo que el carajo siente cuando se acuesta por las noches, que logró algo en la vida, coño, marico, esa vaina me revuelve el estómago si quiero pensarlo. No, marico, a mí me alegra porque el tipo, el principal problema del tipo era su actitud y los argumentos que presentaba, pero no puedo negar que tenía talento para editar los videos, para hacerlo, para las miniaturas, eso lo podía hacer. El único problema es la actitud, y lo que iba es, ok, bueno, hizo lo que quería, está bien, no me está leyendo por fin, que es algo bueno, así que lo dejo hacer. El carajo tiene talento para reemplazar al gordo la bomba, eso no se puede negar. El carajo es así una personalidad que pudieran poner un programa de esos a hablar de chismes y vaina. Pero a mí lo que me da, marico, me da un cringe enorme, monumental, es que el carajo cree que él es un analista político, que es un debatiente, que es un politólogo. Marico, o sea, coño, si él simplemente se vendiera como lo que es, una gorda que habla de clickbait, no tendría ningún problema. Inclusive el carajo me escribió en Twitter cuando me recuperaron la cuenta de YouTube y me dijo: John, no es necesario decirle gorda, dile que es un carajo. Verga, pues, marico.
Mira, yo estoy gordo, chamo, yo estoy más gordo que él, así que No, yo puedo pero llamar es gordo a que- otra persona. No, no es eso, es que si le dijeras gordo estaría bien. El problema es que el tipo, ambos sabemos lo que es, y es como despreciativo, y ahorita sinceramente el tipo no está y no quiero que se lo tome como un ataque. Me da la ya tiene que aguantármelo también. Pero- ¿Sabes ¿Tienes alguna idea de la cantidad de veces que ese carajo me ha dedicado? Y no estoy hablando de hace 10 meses, estoy hablando en el último mes. Me ha dedicado tweets, publicaciones en Facebook, insultándome a mí, a mi novia, a mi familia. Entonces ese carajo se ganó mi desprecio por el resto de los tiempos, Pero, hasta que se extinga la humanidad. Ahora yo digo una cosa, decirle gordo a alguien gordo no es como decirle negro a alguien negro, o sea... No, decirle gordo no es un insulto, porque es gordo, una ok. física y ya. Ok. Pero sí, lo comprendo completamente, el tipo también tiene la idea contigo. Al final se terminó disculpando. Sí, eso lo llegué a decir, marico, me escribió por Twitter y me dijo, hola John, cuando me recuperaron la cuenta hace como 2 meses, y me dijo, sé que lo más probable es que no me creas, pero de verdad estoy muy alegre de que te recuperaran, que te devolvieran la cuenta, cuando ese fue uno de los carajos que trató de que me la tumbaran. Me sucedió lo mismo. El tipo se disculpó, bla, bla. Pero yo comprendo completamente por qué te molesté y por qué le insultas. En estas situaciones, cuando alguien me molesta demasiado, sé que no vamos a llegar en un punto, lo que digo es, vamos a estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Eso es todo y termino la discusión ahí. Porque si yo insulto, el tipo también va a insultar y vamos a volver a una discusión. Ah, por cierto, para los que están pasando imágenes, al general, las imágenes se pasan a espantando, por cierto. O sea, para que no le leyen tanto a los predators. Ajá, pero lo que digo es simplemente, ok, vale, desde este punto de vista, no te voy a leyar, y siempre que nuevamente no sea algo negativo, el ejemplo del violador sería por completo distinto porque a ese tipo le caería a coñazos. Siempre que no sea algo negativo, digamos, a él le gusta la Coca-Cola, a mí me gusta la Pepsi, y eso no tiene sentido insultarlo. O sea, eso ya y ya. Ok, pero te das cuenta de que yo pongo en un eslabón relativamente cercano de mi asquerosidad a un violador oficialista. Porque yo veo al oficialista como una persona que ha permitido que exista un grupo político que ha permitido que exista 99% de impunidad y que es directamente responsable del asesinato de docenas de miles de venezolanos. Yo le pongo esa culpa, yo le echo esos muertos a cada persona que votó por el oficialismo en el 2013, en el 2014 y que lo sigue apoyando hoy en día. Se los pongo a ellos. Así que cuando yo tengo un debate con una persona como Agustino Choterena, por ejemplo, que lo traté de llevar de una forma respetuosa por 40 minutos, al final yo lo tengo que decir lo que pienso de él, porque es una persona que no puede tener respeto alguno, es una persona que no merece estar respirando mi oxígeno. Si fuera por mí, yo lo encierro en una jaula, lo ahogo en el océano Atlántico. Eso es lo que yo haría. Así que nosotros tenemos distintas formas de ver la discusión y cómo poder lidiar con personas que tienen opiniones distintas. Pero lo que yo te voy a decir a ti es, ¿tú sabes lo que te pasó cuando pusiste qué fue lo que hiciste para que te cayera el odio? Que no estuve, no sé si lo borraste, qué pasó, pues no vi qué fue lo que hiciste. Solamente dije que el 2.v estaba bloqueado en mi página. ¿El qué? El 2.v, la del Pac-Man. Ah, ok. Eso fue todo lo que hizo. Entiendo. Y la comunidad grasosa me atacó. ¿A qué? La comunidad grasosa son los que utilizan el Pac-Man. Nunca te ha llegado alguien que pone el Pac-Man para toda vaina. Seguidores de la grasa. Esos seguidores de la grasa. Yo pensaba que eran fanáticos de Dross. No. Bueno, al final esos no son los mismos. Parte de eso. Algunos sí son parte de esa comunidad de Dross, pues, pero la gran parte son como una comunidad interna súper tóxica. Pero te cayeron a odio porque dijiste que no usaran el ¿qué? Marico, en la página y en el canal. Y pasó esa vaina. También lo tienes prohibido. También lo tienes prohibido, Bacoviga. John, 2 puntos, B pequeña. Sí, pero o sea, ¿por qué te cayeron a odio por esto? No entiendo. Porque es un grupo de carajitos de 13 años, marico. O sea, es que ni siquiera fue porque insulté, porque agredí nada. Solamente dije, les recuerdo a mis seguidores que el 2.v está bloqueado en mi página. Y que si quieren hacer un comentario, eviten usarlo porque la página automáticamente los bloquea. Bueno, no los bloquea, les oculta el comentario y así no se puede mantener una discusión. Y me atacaron porque alguien la compartió en los grupos y me llevaron no sé cuántos miles de reportes. Bueno, no miles, cientos de reportes. Eso fue todo. Oye, bueno, entonces eso es aún mejor para mi punto, porque eso demuestra que sin tú haber hecho nada que pudiera haber ofendido a alguien de una forma real,
igual recibiste odio. Estoy seguro que te insultaron, te llamaron de todo, ¿verdad? Sí, incluso atacaron una publicación que era pidiendo ayuda para la madre de un amigo. Oye, exacto. Entonces, teniendo en cuenta que hay gente como esa en el mundo, desde hace como un mes. Por cierto, Asal me acaba de traer comida para que vean las ventajas de vivir con su novia. Asal, sin decirme nada, sin preguntarme nada, vino, me puso comida aquí en el escritorio. Así que voy a ir ahorita a comer. Patriarcado. Pero mira, el último punto, antes de irme. Tú te das cuenta en ese tipo de instancias que para mí son relativamente frecuentes, se pudiera decir. Si buscas en Twitter mi apellido, el 90% de las cosas que dicen son terribles. Son insultos y son toda clase de cosas terribles que esperan que me mate. Cuando ocurrió el bombardeo en Manchester, habían bastantes personas que decían que por qué yo no había estado en ese concierto. En fin, esas son cosas que tú lees todos los días en redes sociales y te das cuenta de que esas personas, esto no es como dicen en los programas de televisión, en los documentales, de que estos son simplemente bots, troles anónimos de internet. Estas son personas reales, en el mundo real, y eso es lo que piensan, eso es lo que sienten. Cuando tú te das cuenta que hay gente así, creo que es cuando empiezas a tener un despertar y te das cuenta de que a ese tipo de personas no se les puede tratar de la misma forma que tratarías a una persona razonable. Ese tipo de personas no deberían recibir más de ti, que escarneo, que insultos. Se trata de bajarte a su nivel, se trata de que la única forma de hacer que esa clase de gente no te respete, sino entienda que no eres alguien que se va a dejar empujar, no eres alguien que se va a dejar someter, es diciéndoles, miren, yo veo lo que ustedes hacen, pero yo lo puedo hacer peor. Por eso es que la gente, después de darse cuenta de que me reportaran aquí, me reportaran allá, no me iba a afectar de ninguna forma, lo dejaron de hacer. Durante un buen periodo de tiempo, durante lo de la divasa y esa vaina, la meta principal de toda esta gente era hacer que me banearan de todos lados. Cuando se dieron cuenta de que sin importar si me baneaban, como lo hicieron de YouTube por 6 meses, yo iba simplemente a abrirme otra portal y estar en otros lugares, dijeron, bueno, miren, o sea, ¿qué más podemos hacer? Vamos a dejar esa vaina así, lo vamos a dejar quieto, y efectivamente así ha sido. Ahora sí, ¿a qué punto quieres llegar con eso? Hay que rebajarte al nivel de ciertas criaturas. Esto de taking the high ground, es una idea bonita, un concepto bonito, pero en el mundo real, especialmente en un mundo que está conformado de una población tan retrógrada como la venezolana, no todos obviamente, ni siquiera la mayoría, pero gran parte, hay que entender que las cosas se tienen que hacer de cierta forma. Mira, Dib, tú compara los políticos que tenemos en Venezuela con políticos de Argentina o Chile inclusive, no estoy hablando de ejemplos así tan diferentes, distanciados como Europa, Estados Unidos, compara la retórica. Marico, todos los carajos de la MUD insultan y que mamá huevo y desgraciado coño tu madre y la mía. O sea, eso es una vaina que tú lo ves en otro país. Es como que, ¿qué? O sea, un líder político está diciendo todo tipo de insultos en una tarima frente a muchachitos. Pero porque sí, también, eso... porque también se ha perdido esto no sea honorabilidad, no, sino... Okay, no, se ha perdido lo digno que era el político antes, y no me refiero con digno a que no era corrupto, era honesto, no, me refiero a la forma como el militar públicamente. ¿Ah? Pero en tal caso, como el militar antes, de que antes los militares eran honorables. La dignidad que antes podían tener esos cargos, esas posiciones, se ha perdido precisamente porque el chavismo ha llevado a que se pierda, y nosotros al imitarlo nos estamos comportando de esa forma. No, pero es que ese es el problema. Precisamente por eso me comporto de la forma contraria, con los valores en los que realmente creo, porque no pienso imitarlos. Pero es que ese es el problema. Tú lo dices por la posición alta y todo eso, sí, en parte es por eso, porque no pienso rebajarme a eso. Y por más que quiera insultar a las personas, no puedo hacerlo, o mejor dicho, no debo hacerlo, porque da un mensaje distinto al que realmente quiero que mis seguidores vean, que no es insultar a una persona, que no es maltratarla, que no es amenazarla, sino discutir sobre las ideas, y siempre que la otra idea no conlleve alguna situación de riesgo para otras personas, dejarlo así, o sea, discutir y ya. Y ahora, si tenemos un violador, si es un asesino, si está hablando, mata a ese desgraciado y que sufre. Pero hasta ahí. Pero, es que pero ahora tengo una pregunta para Deep y que se redirija al mismo tiempo para John en cuanto a eso justamente. ¿Quién está hablando? Estoy hablando yo. Ah, ok. Marico, de pinga, yo.
Hay como 30 personas en esa vaina. Agent, tengo una pregunta para ti, ¿verdad? Y al mismo tiempo para John, que sea redirigida para John en cuanto a eso justamente que acabas de decir. Porque lo que yo veo, la pregunta. lo que yo veo aquí es lo siguiente, que John habla claro y raspado, sin pelo de lengua, y le sabe a volar, o sea, lo que la gente diga, ¿sí? Entonces la gente ya de una vez tiene una percepción hecha, de John en este caso. Mientras que Deep, por el otro lado, entonces intenta ser, ¿verdad? Con los modales, la educación, la cosa, no me voy a rebajar tal. Pero entonces, tú dijiste más temprano que si de estar en el poder, tú serías capaz de, o sea, tú claramente agarrarías y el crimen lo tratarías de esta forma y tal, y a los malandros los guindas del puente y le cortas las bolas y qué sé yo, toda la cosa. Bueno, tampoco así, ¿no? O sea, bueno, pero entonces o sea, al punto que quiero ir es al hecho de que la gente, pues, en este caso, vendría viendo una imagen de ti en este momento que no es la que sería al momento de que tú ejecutes, al momento de actuar, pues lo que tú dices no se correlacionaría con tu accionar. Por el otro lado, o sea, es lo que yo llamo la famosa primera impresión. La gente viene y da la mejor primera impresión, pero entonces después cuando se habitúa, no, pero este pana terminó siendo, fue un puro buchi pluma y mira lo que terminó siendo, ¿me entiendes? O sea, no se correlaciona. Por el otro lado, veo que John simplemente él habla y es lo que es y punto. Entonces la gente, no, bueno, si John hace algo, si John implementa alguna ley o lo que sea, si es letal en cualquier área, la gente va a decir, no, pero es que él siempre fue así porque él siempre habló así, siempre fue agresivo y siempre fue, ¿me entiendes? Entonces, no sé qué opinan en cuanto a eso. Si apunta ciertamente a eso, a que Deep esté dando una impresión que no se correlaciona con su acción, mientras que John no lo hace, sino que simplemente es lo que es y punto. O sea, intentan defender su... la pregunta sería más o menos, porque me imagino que no la entendieron bien, es de que ¿qué favorece más? ¿Qué comportamiento favorece más? Exactamente, en cuanto al público, vamos a decirlo así, a la percepción pública. Básicamente. Básicamente, sí, básicamente. Pero ¿quién era yo? ¿Descriptación? Pero tú sabes quién eres. Sí, no, sí. mentira. Ajá. La pregunta, Exacto. La pregunta es bastante interesante. Lo que he hecho para evitar que la gente piense que soy solamente paz, amor, pacifismo y todo eso, es presentarle puntos en los que digo, miren, esta es mi opinión y esto es lo que lo que voy a hacer si alcanzo el poder. Aunque no hablo de alcanzo el poder, sino no lo digo como que yo voy a alcanzar el poder, en realidad no tengo como que muchas aspiraciones reales, sino lo que debería hacerse. Y esto es lo que debería hacerse, y estas son mis intenciones, esto es lo que realmente pienso. Y en contraste con mi presencia, la forma en la que me comporto, la forma en la que soy, se darán cuenta que no es por impulsividad, no es por agresividad, no es porque me provocó hacerlo, sino porque creo realmente qué es lo que debe hacerse. O sea, objetivamente, ese es el punto. Objetivamente, pero claramente desde mi punto de vista. Lo cual es bastante curioso, no puede existir objetividad subjetiva. Pero eso es lo que trato de explicar. Que me muestro calmado, soy respetuoso, soy todo eso, a la vez que presento lo que pienso hacer. Mientras que John lo hace directamente, y por eso John, en el momento en el que toca ciertos temas, inmediatamente va a haber una carga negativa sobre lo que dice, por la actitud que ha presentado, y mucha gente va a pensar, no me gusta porque no sé lo que pueda suceder. Y es cierto, uno no sabe lo que puede suceder con alguien que puede ser agresivo en el momento en el que habla. Mientras que una persona calmada, uno ya tiene una idea, una noción básica de cómo se va a comportar esa persona una vez alcance la posición de poder. Entonces, a eso me refiero. ¿Eso responde a tu pregunta o tengo que aclarar algo? No, está bien, era lo esperado. Okay. Faltaría que John respondiera. Pero yo creo que John se fue a comer ya. Exactamente. Estoy comiendo. Estoy comiendo. Mira, ok. Voy a hacer algo que nunca hago, ¿verdad?
por un segundo. Debatir mientras comes. Hablar con la boca llena. No, mira, voy a mí mismo ahorita por un segundo. Esto es algo que nunca hago, ¿ok? Nunca. Es primera vez. Miren. Muy bueno en mercadeo. Muy bueno en mercadeo. Eso es lo que mejor hago. No porque yo lo digo, lo dice mi historial. He vuelto a muchos negocios exitosos, los he puesto en la primera página de Google, les he hecho que tengan grandes comunidades en redes sociales, soy muy bueno en esa vaina. En base a lo que yo sé de mercadeo, cómo venderme a mí mismo, a la comunidad venezolana, en cada momento en el que venderme a mí mismo era la meta. Eso fue tanto mi carrera deportiva como lo fue después en esa vaina que no sé ni siquiera qué era, pero era como que un youtuber, que esencialmente es lo que fui durante unos 6-7 meses antes de que me suspendieran el canal. Estaba haciendo video respuestas, estaba desmontando el rancho, toda esa paja. No, entonces, en efecto, fueras un youtuber, porque normalmente youtuber también implica que subes videos estúpidos. O sea, videos que no tienen ninguna... Mira, esos videos eran estúpidos, esas vainas desmontando el rancho. Yo trataba de ponerles un velo, de que yo estaba haciendo la vaina porque quería implementar... No me refería a ti, me refería a los demás. Oye, entonces yo me engañaba a mí mismo, esa es la realidad. Yo me engañaba a mí mismo en pensar que esos videos los hacía por algo más que mera diversión, entretenimiento. Y sí, ego también, porque también soy relativamente bueno sacándole insultos a la gente y burlándome de la gente. Y a la gente le encantaba, así que bueno, lo seguí haciendo. Así que efectivamente era un youtuber. Yo vi el cierre de mi canal de YouTube en realidad como una bendición. Esa etapa terminó, ahora me puedo enseriar más. Y efectivamente, después de eso dejé las vainas de Desmontando el Rancho, exceptuando 2 videos que hice. Dejé los videos que no tenían nada que ver con nada y eran simplemente yo hablando sobre un tweet que me enviaron o yo respondiendo a comentarios de hater y vainas así. Y empecé a hacer mayoritariamente contenido político. Y en ese momento yo supe cómo pasar de venderme como un carajo que hace videos de entretenimiento, que es lo que era antes. La mayoría de la gente que me estaba siguiendo por videos como La Respuesta a Nacho, La Respuesta a Cheryl o Desmontando el Rancho. Supe cómo cambiar de eso a ser visto como de cierta forma, un activista político. Y lo hice por medio de, primero, tener las entrevistas en la televisión. Eso me ayudó bastante. Eso me dio bastante validez. Me dio como que, ok, este carajo lo ponen a hablar en televisión, algo tiene que estar diciendo que es importante. Eso no importa.